Ok, hoy quiero hablarte, ok, hoy quiero hablarte acerca de que Dios dice que tú no eres un fracaso, sino una historia en proceso, ok. Para todos los que van entrando, estamos bajo la serie Dios de segundas oportunidades, ok. Dios dice de ti que tú no eres un fracaso, que tú eres una historia en proceso. Ahora, el enemigo es experto en sembrar confusión, en sembrar dudas, en sembrar falta de autoestima, falta de amor propio, ¿verdad que sí? Porque cuando él siembra todos estos pensamientos negativos en tu mente, te va a mantener entretenido, te va a mantener desenfocado, ¿ok? Por así decirlo, te va a tratar de sacar de la presencia de Dios, ¿ok? Si tú no eres una persona espiritualmente sólida, tú te vas a separar de los caminos de Dios, ¿ok? Entonces, hay muchas personitas que empiezan en un proceso y dice, ya Dios terminó conmigo, ya Dios no me escucha, ya Dios no me ama, ya Dios no me habla, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que estamos en un proceso de nuestra vida donde Dios hace silencio, literalmente. Y hay procesos en que sí, en que Dios se calla. Hay procesos en que tú no sientes la voz de Dios, tú sientes que estás solo, pero el hecho de que tú sientas de que tú estás solo, no estás solo. Puede ser que Dios esté haciendo silencio, pero aún en medio de ese silencio, Dios está hablando, porque es que Dios siempre habla a través de su palabra. Tú no tienes que depender de ningún profeta, tú no tienes que depender de ninguna otra persona para que Dios hable a tu vida. Solamente con abrir la palabra de Dios, ya Dios te está hablando a tu vida, ¿ok? Entonces, estas son emociones, sentimientos nocivos que el enemigo pone en tu mente para distraerte, para sacarte de los caminos de Dios, ¿ok? Entonces, muchas veces decimos, Dios ya terminó conmigo, pero yo te tengo que decir hoy que Dios no ha terminado contigo. Yo te tengo que decir hoy que tú no eres un fracaso, que eres una historia que Él sigue escribiendo, ¿ok? Puede ser que tu historia en estos momentos no sea la historia que tú quieres vivir. Puede ser que te ha tocado una historia difícil, una historia en la cual es pero tan fuerte de llevar que tú digas, no puedo. O sea, literalmente no puedo. Pero yo te tengo que decir, espérate que se me enganchó esto. Pero yo te tengo que decir que nada, absolutamente nada de lo que Dios permite en tu vida va a ser en vano. La palabra de Dios dice, ¿ok? La palabra de Dios dice en Jeremías 29. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿ok? En otras palabras, Dios nunca te va a mandar a ti una prueba la cual tú no puedas superar. Dios nunca te va a permitir en tu vida, ¿ok? Algún proceso doloroso en el cual tú no puedas superar. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe quién tú eres. Dios sabe la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia que tú tienes. Y tú dirás, ¿cómo Dios va a saber eso? Bueno, Él es tu creador. Él es tu padre. ¿Me entiendes? Desde el vientre de tu madre ya te había formado. Entonces, para lo que tú estás pasando hoy, eso a Dios no lo coge de sorpresa. ¿Ves? Lo que tú estás atravesando hoy en tu vida, a Dios no lo coge de sorpresa. Y te voy a hablar un poquito más adelante acerca de eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que el enemigo es experto en querer cambiar tu historia.
El enemigo es experto en decirte que tú no eres suficiente. El enemigo es experto en decirte de que Dios no te habla. El enemigo es experto en decirte de que tú estás sola. El enemigo es experto en decirte de que tú no vas a salir de ese problema que tú estás atravesando hoy en día. Y yo te tengo que decir a ti, con toda la autoridad que tengo, que ese problema que tú estás pasando, lo vas a pasar. Y se lo vas a pasar a Dios con un 100. ¿Ok? Y tú dirás, ¿por qué tú estás tan segura de que esto que yo estoy atravesando, yo se lo voy a pasar a Dios con un 100? Porque yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Cuando llegaron los momentos difíciles a mi vida, cuando llegó ese momento donde yo perdí a mi esposo súbitamente, me quedé sola con 2 niños pequeños hace 8 años, yo pensé que mi vida se iba a derrumbar. Yo pensé que mi vida había llegado a su final. Y yo pensé que yo no iba a poder salir del hoyo donde yo estaba. Y aparte de todo, apartada del Señor. Tuve que tocar tierra, tuve que tocar fondo, tuve que pasar por momentos difíciles. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias a Dios estamos de pie. Entonces yo te estoy diciendo a ti, con toda la autoridad, que si yo pasé esto, tú lo vas a pasar también. Yo te estoy diciendo a ti con toda autoridad, ¿ok? Que si detrás de todo esto que yo pasé, vinieron los ataques de ansiedad, los ataques de depresión, los ataques de pánico, los ataques del enemigo que acogió mi mente, y yo lo pude pasar en el nombre de Jesús, yo te puedo garantizar a ti de que tú lo puedes pasar ahora. No es lo mismo pasarlo separado de Dios que pasarlo de la mano de Dios. Porque no fue hasta que yo llegué a los pies de Dios que yo pude superar todo esto. ¿Ves? Hasta que yo no llegué a los pies de Dios, hasta que yo no me rendí, yo le dije, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Hasta que yo no le abrí mi corazón a Dios, hasta que yo no me entregué completamente a Él, yo no fui libre. ¿Por qué razón? Y tú dirás, pero bueno, es que Dios estuvo todo este tiempo callado al lado tuyo. No, Dios estaba al lado mío. Yo era la que no lo estaba buscando a Él. Porque es que Dios no te va a dejar. O sea, Dios no te va a dejar. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Y por eso vivimos todas las consecuencias de todas nuestras malas decisiones. Dios te va a evitar las malas decisiones, Dios te va a evitar las consecuencias, claro que no, porque lo único que Dios no puede cambiar es la voluntad del hombre, sencillo. Lo único que Dios no puede cambiar es la voluntad del hombre, por eso Dios puso libre albedrío en el hombre. O tú eliges el bien o tú eliges el mal, o tú eliges seguirme a mí o tú eliges seguir a Satanás. O tú eliges tomar sabias decisiones o tú eliges malas decisiones y todas van a tener consecuencias. Dios puso un libre albedrío en nosotros y nosotros somos resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Pero ¿qué pasa? Que por tomar malas decisiones en el pasado, hoy estamos en el hoyo en que estamos. Entonces, como estamos en el hoyo, Dios, el enemigo viene y te susurra al oído y te dice, Dios no está contigo, tú no eres suficiente, Dios no te ama, Dios te abandonó. Porque cuando tú estás en el hoyo, Dios te quiere dar la mano para levantarte, pero el enemigo te quiere poner la mano encima para destruirte. Esa es la gran diferencia. Cuando tú estás en el hoyo, Dios te quiere levantar. Dios te dice, ven a mí, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando con las manos abiertas. Yo te estoy esperando con amor. Yo te estoy esperando para levantarte. Pero viene el enemigo y te pone cosas en el oído. Te susurra al oído. Y lo único que quiere es ponerte la mano encima para tratar de hundirte más. ¿Ves? Entonces, Dios permite los momentos difíciles para que tú vengas a Él.
Dios permite los momentos difíciles para que tú reconozcas tu condición. Pero Satanás, en medio de tus problemas difíciles, va a tratar de hundirte. Ahora, es tu decisión a quién tú vas a escuchar. Es tu decisión si tú quieres escuchar a Satanás o tú quieres escuchar a Dios. ¿Ok? Entonces, en medio de tu proceso, ¿ok? Lo que hoy parece un final es solo una pausa en el proceso que Dios está usando para formar tu carácter y fortalecer tu fe. Esto que Dios está usando, este momento de pausa en el proceso que Dios está usando para formar tu carácter y fortalecer tu fe. Esto que Dios está usando, este momento de es un momento en el cual Dios está usando para formarte, para darte carácter, para hacer fortalecer tu fe, ¿ok? Y como buen alfarero que Dios es, y nosotros somos el barro, Él nos va a dar la forma que Él quiera. Si tú eres una persona que se rinde a Dios, si tú eres una persona la cual toma la decisión de rendir toda tu voluntad, toda tu vida a Dios, como un buen alfarero, Él te va a coger y te va a dar forma. De hecho, la palabra de Dios dice, le dirá el barro al alfarero cómo tiene que darle forma, lo que tiene que hacer. O sea, si nosotros creemos plenamente en Dios, si nosotros amamos a Dios, nosotros no tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros solamente tenemos que someternos a la voluntad de Dios, sabiendo que todo lo que Él va a hacer en nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Que muchas veces nosotros no tenemos que entender todos los planes de Dios para nuestra vida, que nosotros tenemos que caminar por fe. ¿Me entiendes? Porque muchas veces no sucede de que estamos en medio del proceso, pero ya queremos ver la película completa. Dios no te va a mostrar la película completa, porque si Dios te muestra a ti la película completa por todas las cosas que tú tienes que atravesar, tú te devuelves. Porque el camino para tener la libertad, el camino para llegar al éxito, el camino para llegar a la vida eterna, es rugoso. Tiene piedras, tiene espinos, no es color de rosa. ¿Me entiendes? No es como muchas personitas dicen por ahí, de que si tú estás en Cristo, todo tiene que fluir. Que si tú estás en Cristo, todo te va a ir bien y todo va a ser color de rosa. Y eso no es lo que la palabra de Dios me dice a mí. La palabra de Dios me dice a mí, si tú quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz, cárgala y sígueme. Todos tenemos una cruz que cargar. Todos tenemos un pasado que soltar. Todos tenemos heridas que sanar. Esa es tu cruz. ¿Me entiendes? Entonces, el poder del evangelio, el seguir a Cristo no es fácil. El seguir a Cristo es tener que quitarte cosas que no te hacen bien, que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para ti, y dejarlo atrás. Y eso va a costar dolor. A tu carne le va a doler, claro que sí. A tu carne le va a doler y mucho. ¿Me entiendes? Por eso cuando tú vienes a los caminos de Dios, tú tienes que transformar tu mente. Tú tienes que desaprender la manera vieja tuya de vivir para que tú puedas aprender a vivir a la manera de Cristo. No a la manera tuya, a la manera de Cristo. Porque la palabra de Dios lo dice. Sean imitadores, bueno, lo dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo, pero nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. ¿Ves? Siendo Cristo la cabeza y nosotros la novia, ¿ok? Entonces eso quiero que lo tengan en mente. Dice, Dios es el alfarero y tú eres el barro. Y aunque no entiendas cada parte del proceso, cada detalle tiene un propósito. Cada detalle que Dios permite en tu vida tiene un propósito. Cada dolor que Dios está permitiendo en tu vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el día de mañana todas esas heridas que tú tienes hoy
sean cicatrices para que tú puedas ayudar a otras personas. Para que en el mundo espiritual tú tengas autoridad y tú puedas decir, no, yo pasé esto. Y yo tengo autoridad para decirte que si yo lo pasé, tú lo vas a pasar. ¿Me entiendes? Si yo lo pasé, tú lo vas a pasar. Entonces, cada proceso, cada dolor tiene un propósito. Han habido muchas personitas que han pasado momentos difíciles y a raíz de todo eso han abierto instituciones para ayudar a otras personas. ¿Me entiendes? Hay personitas que han abierto instituciones contra el CA, no puedo hablar. Muchas instituciones como niños huérfanos, abusos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo te estoy hablando desde mi experiencia. Desde mi experiencia te puedo decir que yo no hubiera querido pasar por dolor. Yo no hubiera querido pasar por este momento tan difícil, pero fue necesario. Yo no hubiera querido pasar por esos momentos de angustia, pero esos momentos de angustia Dios los cambió, Dios los transformó. ¿Para qué? Para que yo me pueda parar delante de ti hoy y decirte que ese proceso que tú estás viviendo hoy es temporal. Que ese proceso que tú estás viviendo hoy, Dios ya lo tiene en sus manos. Que solamente tienes que rendirte a Él, que solamente tienes que venir a Él. Que no te va a pasar nada, pero tienes que dejar que Dios trabaje contigo, ¿ok? Ahora, dice, no permitas que las etiquetas del pasado te definan. El mismo Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Aunque tus planes fallen, los planes de Dios permanecen firmes. Confía en que estás en las manos del mejor maestro. A ver, muchas personitas a lo mejor no han tenido un pasado muy agradable, no han tenido un pasado, por así decirlo, agradable ante los ojos de Dios, ¿ok? Y el enemigo es experto en recordar tu pasado. Cuando tú vienes a los pies de Dios, el enemigo es experto en recordar tu pasado. El enemigo es experto en hacerte sentir mal, en degradarte, ¿ok? Pero yo te tengo que decir a ti que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tu pasado ya no cuenta. Tu pasado viene a ser, ella era, él era. Por eso que tú, cuando vienes a los pies de Cristo, tienes que morir a ese pasado, por así decirlo. Ese pasado se queda clavado en la cruz, porque ya Dios, ya Jesucristo pagó por ti. Entonces, si Jesucristo pagó por ti todos tus pecados y tú no tuviste que hacer absolutamente nada, nosotros no somos quien para seguir recordando el mismo pasado. Si tú vas a recordar tu pasado, que sea única y exclusivamente para no volver atrás. Para que te puedas convencer de que no tienes que virar al pasado. Para que te puedas convencer de que el pasado que tú tuviste no se compara con el presente que Dios te está dando ahora. No se compara con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti. ¿Me entiendes? Entonces, mientras el enemigo te recuerda tu pasado, mientras el enemigo te recuerda que tú eras una adúltera, mientras el enemigo te recuerda que tú eras una fornicaria, mientras el enemigo te recuerda que tú no sirves para nada, que tú no vales ni siquiera un centavo, allá viene Dios y te dice, tú eres mi hija amada, yo te amo, yo tengo complacencia en ti, tú eres la niña de mis ojos. ¿Me entiendes? Tú eres amada, tú eres redimida, tú eres perdonada, tú eres restaurada, tú estás en mis manos. Yo te guardo, yo te cuido, yo te protejo. ¿Me entiendes? Entonces no le permitas al enemigo, bajo ninguna circunstancia, que te acuse por tu pasado. ¿Ok? No le permitas al enemigo, bajo ninguna circunstancia, que te acuse por tu pasado. ¿Ok?
Dice, el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Aunque tus planes fallen, los planes de Dios permanecen firmes. ¿Ok? Confía en que estás en las manos del mejor maestro. El mejor maestro se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando Dios, ¿ok? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da su Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos direccione, para que Él nos proteja, para que Él nos consuele en momentos difíciles, ¿ok? Así que lo mejor que usted puede tener en su vida es el Espíritu Santo de Dios. Y por medio de Él vas a tener el sello de redención para el día de mañana cuando partas de esta tierra. Ese es el sello de garantía de que tú eres un hijo de Dios, ¿ok? Entonces no dejes que el enemigo tome ventaja sobre ti, porque ciertamente tú no le perteneces a él, ¿ok? Ahora, ¿estamos acá? ¿Alguien acá? ¿O estoy hablando sola? Pónganme manito arriba, por favor. Entonces, quiero darte un pasaje bíblico, un texto bíblico que dice, Filipenses 1:6, dice lo siguiente, ¿ok? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, no es que la va a perfeccionar hasta mañana, no es que la va a perfeccionar hasta el mes que viene, hasta que el Jesucristo venga por su iglesia. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a perfeccionar. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Pero tú también tienes que estar dispuesto a seguir adelante. Acuérdate siempre de eso. Porque Dios nunca te va a forzar a hacer absolutamente nada. ¿Ok? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ok? Mientras nosotros a lo mejor tenemos pensamientos de derrota, mientras nosotros a lo mejor tenemos pensamientos de que no soy suficiente, yo no valgo, yo no sé, yo no me creo capaz, ¿ok? Dios te está diciendo que Él sabe los pensamientos que tiene para ti, pensamientos de bien y no de mal, ¿ok? A lo mejor tus pensamientos son pensamientos de querer hacer a lo mejor no sé, un proyecto, pero eso no es lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene planes mejores para ti. Entonces, los planes de Dios no son los de nosotros. Los planes de Dios no son los de nosotros. Pero sí podemos estar seguros que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. ¿Ok? Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿ok? Ahora, ay caramba, ¿qué hice? Sorry. Ay, ¿qué hice, Señor? Deme un segundo. ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Hay alguien por acá? ¿Hay alguien por acá? Ahora, quiero que tengas esto en mente. El perdón de Dios siempre, siempre está disponible. No importa cuánto tú hayas caído, no importa cuánto tú hayas fallado, Dios te perdona. A veces nosotros por X o por Y fallamos, cometemos un pecado, etcétera, etcétera. Y nos vienen sentimientos de culpa, nos vienen sentimientos de que no quiero verle la cara a Dios, no quiero ir a la presencia de Dios, ¿ok? Y el enemigo de cierta manera siembra esa culpa. Y yo te voy a decir algo. Cierto es que no es lo mismo cometer pecado que practicar pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, hay una diferencia en que cuando tú pecas, tú vas a tener amonestación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios todavía está en ti. De que el Espíritu Santo de Dios se contrita,
¿verdad que sí? Porque pecaste, pero al mismo tiempo te está diciendo, ves al Padre, ¿me entiendes? Ves al Padre, arrepiéntete, ¿ok? Pero si tú pecas y no tienes amonestación, tú no te sientes triste y tú estás pecando deliberadamente y no sientes amonestación del Espíritu Santo, ese sí es un problema, ¿ok? Porque ciertamente todos vamos a pecar, ciertamente todos vamos a fallar porque estamos en una naturaleza pecaminosa, ¿ok? De hecho la palabra dice que esté firme, mire que no caiga, ¿ok? Pero el perdón de Dios no se agota en tu vida. Eso no te da licencia para practicar pecado. Pero si pecaste, el perdón de Dios no se agota en tu vida. ¿Ok? Quiero que te lleves esto en tu corazón. Dice, el perdón de Dios no se agota. No importa cuán lejos hayas llegado o cuán profundo hayas caído. Su perdón sigue estando disponible para ti si te arrepientes de corazón. O sea, si te arrepientes de corazón, no es remordimiento, porque el remordimiento es cuando tú lloras porque tú pecaste, porque tú hiciste algo indebido, pero tú lo vuelves a hacer. Arrepentimiento de corazón es cuando tú reconoces de verdad de que tú fallaste, de que tú hiciste algo indebido y no lo vuelves a hacer. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces, hay que evaluarnos a ver cómo estamos. Si nosotros nos estamos arrepintiendo de todo corazón o si nosotros sencillamente estamos teniendo remordimiento. ¿Ok? No es que se pueda o no se pueda. Es que todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo te va a dejar saber lo que debes hacer. De hecho, la palabra yo no tomo. La palabra de Dios dice que no os embriaguéis con vino que tiene disolución, sino más bien embriaguéis con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, cuando tú anhelas una transformación y tú anhelas agradar a Dios, tú no vas a hacer las mismas cosas que tú hacías antes. Pero no solamente por eso, sino porque cuando uno bebe, literalmente se está autodestruyendo. Las personas lo ven como que una cervecita, voy a tomar un traguito, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás tomando, tú te estás autodestruyendo. Te estás autodestruyendo tu hígado, te estás autodestruyendo tu corazón y tus arterias. ¿Ok? Entonces, el mejor antídoto para la tristeza y para la depresión se llama venir a la presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios. Llenarte con la presencia de Dios. Y si necesitan ayuda profesional, tienen que pedir ayuda profesional. ¿Ok? Entonces, no es la voluntad de Dios de que usted y yo permanezcamos en la misma situación que nos está llevando a un abismo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sus hijos se pierdan. La voluntad de Dios no es que sus hijos todavía sigan en pecado. La voluntad de Dios es que sus hijos vengan con corazón arrepentido de corazón. Genuinamente. Que le abra tu corazón y le diga, Señor, no puedo yo solo, yo necesito de ayuda. Yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me levantes. Yo necesito que tú me des fuerzas porque yo soy vulnerable. Y yo fallo, yo no tengo fuerzas. Pero Señor, tu palabra diga el débil fuerte soy. Bástate mi gracia porque yo me perfecciono en tus debilidades. ¿Me entiendes? Entonces, su perdón sigue estando disponible para ti si te arrepientes de todo corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones. Dios conoce si en realidad tú te estás arrepintiendo de todo corazón o tú lo que estás haciendo es solamente un remordimiento porque fallaste. Y eso pasa mucho en las parejas. Eso pasa muchísimo en las parejas. Que el esposo lo es infiel y viene llorando y perdóname y no lo hago más, pero al mes, a las 3 semanas, está haciendo lo mismo. Ahí no hubo un arrepentimiento, ahí hubo un remordimiento. Así mismo pasa con Dios, ¿ok?
Dice, el enemigo quiere mantenerte en la culpa y en la vergüenza, pero Dios quiere limpiarte y restaurarte. Cuando confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y purificarte. Cuando tú estás cometiendo algún tipo de pecado, el enemigo es experto en tratar de sacarte de su presencia, de la presencia de Dios, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú caes, cuando tú pecas, ¿ok? Cuando tú sabes que tú hiciste algo indebido, así mismo roto como tú estás, tú debes ir a la presencia de Dios. Tú debes ir a la presencia de Dios y tú debes confesar con tu boca lo que tú hiciste. ¿Ok? Confesar con tu boca lo que tú hiciste. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Porque cuando tú confiesas con tu boca, tú te estás liberando, tú te estás quitando esa atadura de ti. Tú estás confesando lo que tú hiciste para perdón. ¿Entiendes? Entonces tú le estás diciendo al Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Yo confieso que yo te fallé. Yo confieso que yo no hice las cosas bien, que yo no actué de la mejor manera. Por tanto, cuando tú confiesas, tú estás sacando eso de adentro de ti y tú estás diciendo que eso no te pertenece. Dios nunca nos desecha. Dios nunca nos desecha. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, si lo único que nos separa de Dios es el pecado, ¿qué es lo que hay que hacer para acercarse a Dios? Arrepentirte. Sencillo. Si lo único que te separa de Dios, lo único que se interpone entre tú y Dios es el pecado, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces vas a tener un mediador, el cual te va a llevar al Padre y va a interceder por ti, y se llama Jesucristo. Y cuando tienes a Jesucristo, tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a interceder por ti en los momentos que tú no sepas interceder, en los momentos que tú no sepas qué decirle a Dios. Es el que te va a ayudar, es el que te va a fortalecer. ¿Ok? Pero solamente nosotros somos los que les damos la espalda a Dios. Pero aún así Dios nos recoge. Aún así Dios es tan bueno que Él, cuando nosotros venimos a Él, no nos condena. Aún así Dios es tan bueno que cuando nosotros venimos a Él, Él no nos señala con un dedo. Él nos espera con los brazos abiertos. ¿Me entiendes? Para que nosotros podamos venir a Él. ¿Ok? Entonces dice, cuando confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y purificarte. No tienes que cargar más con esa culpa ni esos pensamientos que te dicen que no hay esperanza en ti. Esos pensamientos que te dicen que no hay esperanza en ti los pone el enemigo en tu mente. ¿Por qué razón? Porque si el enemigo trata de coger tu mente y de confundirte, tiene la guerra ganada. La palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Ves? Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente valiente y determinado para decir, yo voy a ir y voy a confesar mi pecado y voy a sacar toda esta culpa dentro de mí. No es confesarles tus pecados a tus amigos, no es confesarles tus pecados a un cura, no es confesarles tus pecados a tu pastor, no es confesarles tus pecados ningún líder espiritual, porque ninguno de ellos te puede perdonar, ninguno de ellos te puede limpiar el pecado, ninguno de ellos puede restaurarte. El único que lo puede hacer se llama Dios. El único que puede restaurarte se llama Dios. Todas las demás personas son personas como tú y como yo, que pecan, que tienen problemas, que te fallan, porque son personas. ¿Ves? Pero el único que no te va a fallar se llama Dios. ¿Por qué no te falla Dios? Porque Dios no se puede fallar a sí mismo.
Su esencia es ser fiel, su esencia es fiel, es ser leal, su esencia es amor, su esencia es perdón, su esencia es restauración, su esencia es verdad, es justicia, es paz. Entonces, como Dios no se puede fallar a sí mismo, como Dios no se puede negar a sí mismo en su esencia, Él nunca te va a fallar. Y te digo más, si tienes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, mucho menos te puede fallar. ¿Por qué razón? Porque Él está viendo a su Hijo a través de ti. Él está viendo a su Hijo a través de ti. No le va a hacer, él mucho menos tampoco le va a hacer daño a su Hijo. ¿Me entiendes? No te va a hacer daño a ti, tampoco le va a hacer daño a tu hijo, a su hijo. ¿Me entendiste? Entonces, Dios no nos falla, el que falla es el hombre. Y esto pasa mucho también en las iglesias, ¿ok? Cuando vamos a las iglesias, el hombre falla, el hombre nos hace malas acciones, etcétera, etcétera, porque somos personitas, somos personas que fallamos. Por eso cuando vayamos a la casa de Dios y vayamos a buscar de Dios, nosotros tenemos que ir sabiendo que no vamos a buscar a un hombre, que vamos a ir a adorar a Dios, porque el hombre te va a fallar, ¿ok? Entonces, dice, Dios puede hacerte limpio nuevamente y darte un nuevo comienzo lleno de paz y libertad. Hoy es un buen día para dejar el peso del pasado y abrazar la gracia de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios que tú sigas con esa mochila emocional en tu espalda. Y tú dirás, ¿cuál mochila emocional? Pensamientos tóxicos, ansiedad, depresión, falta de perdón, falta de identidad, no soy suficiente, no soy capaz, tengo culpa. ¿Me entendiste? O sea, tienes una mochila llena de emociones en tu espalda, la cual te está impidiendo avanzar, ¿ok? Porque tú puedes llevar esa mochila emocional por un tiempo, pero va a llegar un momento en que tú no vas a poder más. Va a llegar un momento en que tú vas a tener que tirar la mochila. ¿Cuándo vas a tirar la mochila? ¿Cuando ya no puedas más? ¿Cuando ya no puedas caminar? ¿Cuando ya no tengas fuerza? ¿Cuando ya no tengas remedio? Porque toda esa mochila emocional lo único que hace es enfermarte. Toda esa falta de pecado, toda esa culpa reprimida, toda esa ansiedad, todas esas emociones tóxicas, si tú no las sacas, lo único que estás haciendo es enfermándote. Entonces, ¿cuándo vas a tirar la mochila? ¿Cuándo tú vas a decir, hasta aquí llegué? Hasta aquí llegué, y que sea Dios restaurando mi vida de ahora en adelante. Entrégale tu vida a Dios. Porque lo que se está interponiendo entre tú y tu esposa es el pecado. ¿Cuál es el pecado? El vicio. Ese es el pecado. Cuando Cristo no es el centro del hogar, cuando Cristo no es el centro del hogar y el centro del matrimonio, todo lo demás se ve afectado. ¿Ok? Y voy terminando con eso, chicos. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, literalmente, si vienes a Cristo, confiesas todos tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero tienes que dar el paso. Si tú no das el paso, nada va a suceder. ¿Ok? Nada va a suceder. Para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Para Dios pecado es pecado. No hay pecado grande ni pecado chiquito. El pecado es pecado. Bueno, hay que chequear ahí a ver qué es lo que está pasando. Tiene que pedir una asesoría con alguien que los pueda orientar mejor.
Ninguna persona que tenga a Cristo en su corazón de verdad hace daño. Lo digo con todo el amor del mundo, chicos. Ninguna personita que tenga a Cristo de verdad en su corazón le hace daño a nadie. ¿Ok? Salmo 51, 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ok? Si todos en este momento pudiéramos decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si todos pudiéramos decir cuando fuéramos a la presencia de Dios: Señor, examina mi corazón. Dime qué hay en mi corazón que a ti no te agrada. Señor, dime qué hay en mi corazón que yo tengo que sacar. Señor, dime qué hay en mi corazón que yo tengo que restaurar. ¿Qué es aquello que a ti no te gusta? ¿Qué es aquello en lo cual yo tengo que trabajar? ¿Me entiendes? Señor, examíname. Si todos fuéramos lo suficientemente transparentes para decirle: Señor, examíname, muchos seríamos transformados. Muchos seríamos restaurados. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque Dios no va a rechazar un corazón humilde. Dios no va a rechazar un corazón que venga con Él con sinceridad, diciéndole: aquí estoy, examíname y hazme nuevo. Él no lo va a rechazar. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el orgullo no gana. Muchas veces el orgullo no deja abrir nuestro corazón a Dios y decirle: yo te necesito. O sea, Señor, yo no puedo. Yo reconozco que yo te necesito. Señor, yo no puedo. Yo reconozco que necesito una intervención divina para que tú me ayudes. ¿Me entiendes? Entonces, si todos fuéramos lo suficientemente humildes para decirle eso a Dios, la humanidad sería diferente. La humanidad sería diferente. ¿Ok? Entonces, te dejo con Isaías 1:18 y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios te dice que si tú confiesas tus pecados, Él te va a limpiar, Él te va a purificar, Él te va a transformar y tus pecados nunca más serán recordados. Pero te toca a ti confesarlos. ¿Ok? Te toca a ti confesarlos. Ok, entonces me despido con esta parte, chicos, y dice: Dios usa tus errores para bien. Y esto es lo que estábamos hablando ahorita, ¿ok? Al principio del en vivo, de que Dios usa tus errores para bien. Tus errores, Dios los usa para bien. Tus errores, Dios los va a usar el día de mañana para un testimonio, para levantar a ciertas personas. ¿Ok? Así que no te sientas mal cuando tú estés pasando por un momento difícil. Solamente sé lo humilde para venir a Dios y decirle: Señor, yo reconozco que yo no puedo. Yo reconozco que te necesito. ¿Ok? Entonces dice: Dios es experto en tomar lo roto y convertirlo en algo hermoso. Nada de lo que has vivido es despreciado en sus manos, ni siquiera tus errores más dolorosos. ¿Ok? Él puede tomar tus fallas y usarlas para construir tu carácter, tu testimonio y para acercarte más a Él. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para bien, para fortalecer tu fe y para... Dame un segundo. Para fortalecer tu fe y para ayudar a otros que atraviesen procesos similares. No te definas por tus errores, sino por el poder de Dios que obra en ti, incluso en medio de ellos. Dios transforma la culpa
en propósito y el dolor en lecciones que te llevan a crecer. En otras palabras, lo que tú estás viviendo hoy a Dios no le coge de sorpresa. Lo que tú estás viviendo hoy es un proceso, es un momento difícil. Pásale el proceso a Dios. Esto es como una escuela. Cuando usted va a la escuela, usted tiene que pasar un examen. Si usted no pasa el examen, se lo van a volver a poner para que usted lo vuelva a repetir. Así mismo son los procesos de Dios. Cuando hay un proceso en tu vida, hasta que tú no venzas ese proceso se va a seguir repitiendo en tu vida hasta que tú aprendas. ¿Ves? Se va a seguir repitiendo en tu vida hasta que tú aprendas. Entonces, te dejo esto con hoy, chicos. Espero que esto les haya edificado, ¿ok? Acuérdense que la palabra de Dios nunca regresa vacía, que todo, absolutamente todo, acontece para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto está en Romanos 8:28, ¿ok? Romanos 8:28. Ahora, te dejo con 2 de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Será que en medio de tu proceso, será que en medio de tu dolor, será que en medio de tu debilidad, tú puedes agradecerle a Dios? ¿O simplemente te quejas ante Dios? Porque yo te voy a decir algo, con todo el amor de mi vida, con todo el amor del mundo, a Dios no le mueven las quejas. A Dios no lo mueven las quejas. Dios no es un Dios que se mueve en las quejas. A Dios lo mueve la obediencia y a Dios lo mueve el agradecimiento. Cuando tú eres una persona agradecida en todo momento, en momentos de escasez y en momentos de abundancia, Dios lo ve. Cuando tú eres una persona agradecida en momentos de tribulación y en momentos donde tú no puedes ni siquiera abrir tus labios porque estás tan angustiado y estás llorando y estás tan deprimido y te sientes tan derrotado, pero tú todavía puedes abrir tus labios en medio de ese dolor y agradecerle a Dios, eso Dios lo ve. Pero Dios no va a ver tu queja. Dios no va a ver tu queja. Su palabra lo dice, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tus debilidades. Entonces, solamente el hecho de que nosotros estemos pasando por un momento difícil y que Dios nos dé otro día más de vida, ya eso es un milagro de Dios. Ya eso es un regalo de Dios. Entonces, muchas veces nos quejamos porque no tengo dinero en la cuenta, porque no tengo la casa que yo quiero, porque mis hijos están rebeldes, porque no tengo trabajo, porque son cosas que hacen falta. No te voy a decir que no, porque en este mundo terrenal hacen falta. Tenemos que sustentarnos, ¿verdad que sí? Pero Dios se va a deleitar más en tu adoración y en tu alabanza que en tu queja. Porque ciertamente a lo mejor tú no tienes esa casa de lujo que tú quisieras tener, pero tienes un apartamento, tienes un techo donde dormir. Hay personas que no tienen un techo. A lo mejor tú no tienes un Ferrari, mi vida, pero tienes un carrito que te lleva y te trae. Hay personas que andan en bicicleta. Hay personas que andan a pie, que tienen que coger autobús. A lo mejor tú no tienes tu nevera llena. A lo mejor tienes lo necesario, lo que tú necesitas en ese momento. Dale gracias a Dios si tienes aunque sea un cartón de huevo y arroz que comer. Hay personas que no tienen que comer y tienen que comer de un basurero.
¿Vistes? Entonces, es ver a Dios a través de las pequeñas cosas. Es ver a Dios en cada etapa de nuestra vida. A lo mejor no tienes un closet lleno de ropa. Tienes la ropa necesaria. Pero hay personas allá afuera que no tienen zapatos, que tienen que andar sin zapatos. Entonces, chicos, aprendamos a ser agradecidos a Dios en cada temporada. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. En cada temporada que nosotros estamos pasando, Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu fidelidad. Dios te está examinando. Dios te está examinando. Y Dios nunca va a dejar de examinarte. Y muchas veces no tenemos más porque no somos agradecidos. Muchas veces no tenemos más porque estamos mirando la hierba del vecino que es más verde que la de nosotros. Muchas veces no tenemos más porque vivimos comparándonos. Vivimos comparándonos. Entonces, ¿qué tal si hoy venimos delante de Dios y le decimos, Señor, examina mi corazón? Examíname. Hazme un scan de mi corazón, de mi mente, y dime qué es aquello que yo tengo que trabajar. Señor, saca de mi corazón y de mi mente todo aquello que no te dé gloria, todo aquello tóxico que me pueda estar apartando de ti. Y pon en mí un corazón agradecido, pon en mí un corazón humilde, pon en mí un corazón de gratitud ante todas las situaciones de mi vida, ya sean buenas o sean malas. Porque en cada momento y en cada situación, yo sé que tú no me dejas solo. Yo sé que tú estás conmigo. ¿Nos atrevemos? ¿Nos atrevemos a hacer esa oración? Se lo dejo de tarea. ¿Ok? Se lo dejo de tarea, chicos. Dios mediante, mañana nos vemos. ¿Ok? Le doy gracias a todas las personitas que están conectadas acá. ¿Tengo alguna personita nueva? ¿Alguna preguntita que me quieran hacer antes de irme? ¿Alguna preguntita que me quieran hacer antes de irme? Les doy gracias por quedarse acá. Y de verdad, chicos, de verdad, sin Dios no somos nada. ¿Ok? Sin Dios no somos absolutamente nada. Nada. Solamente a través de Él podemos lograr todas las cosas que podemos lograr. ¿Ok? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti para despedir. Esto va para mi canal de YouTube. Si llegaste tarde, lo puedes ver en el canal de YouTube. Para ir a mi canal de YouTube, ponchas aquí arribita donde está el link, donde está la fotico, ¿ok? Y ahí te va a llevar a donde dice YouTube, ¿ok? Y entonces ahí me puedes empezar a seguir en YouTube. Ahí tengo testimonio de vida y ahí tengo muchas otras enseñanzas, las cuales les va a ayudar, chicos. Les va a ayudar, ¿ok? Si se quieren suscribir al canal para cuando yo empiece a subir contenido, lo pueden hacer. Es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, ¿ok? Quiero orar por ustedes. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque he dado tu palabra tal y como tú la pusiste en mi corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%, Padre. Oro para que esta palabra, Señor, sea de edificación, para que esta palabra, Señor, no regrese vacía. En el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos, Señor. Ponga a cada personita aquí presente, Señor, para que tú, Señor, escuche sus peticiones, Señor, y lo puedas ayudar en medio de sus dificultades, Padre. Fortalece al caído, Señor, fortalece al débil, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, nos acerque a ti. Que a pesar de nuestros problemas y nuestras dificultades, Señor, nunca te demos la espalda. Padre, te amamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, chicos, me despido. Les mando un fuerte abrazo, ok. Les mando un fuerte abrazo. Y me voy con estas dos palabras: perdona y sana. Perdona desde el corazón. Perdona y sana. Porque solamente cuando tú perdonas y tú sanas, vas a poder amar. Ok, acuérdense siempre de eso. Cuando tú perdonas y tú sanas, puedes amar. ¿Ok? Los amo, que Dios me les bendiga. Bendiciones.